Muy buenas tardes, soy Bernardo Filio Molina. Y yo, Diego Arellano Franco, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. La corrupción en el gobierno y el aspecto filosófico detrás de él. Pero primero tenemos que definir qué es la corrupción. Acorde a la Real Academia Española, la definición de esta se refiere a la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de una organización en modo de un provecho económico de índole de parte de quien tiene el control. Sin embargo, también debemos hablar del origen de la corrupción, para saber de dónde proviene esta gran enfermedad en la sociedad y cómo se puede interpretar filosóficamente. La corrupción data de los principios de la humanidad, desde el antiguo Egipto, Mesopotamia y las poderosas dinastías chinas. Sin embargo, el lugar donde la corrupción estaba más fuerte era en la antigua Grecia. En esta sociedad era muy común ver lugares llenos de corrupción, sobre todo en el gobierno y la religión, donde aquellos con poder eran perdonados por sus crímenes y las personas sin recursos eran ejecutadas, ya que no tenían tributo que ofrecer. Incluso el gran filósofo Sócrates cuestiona esto y decía que no confiaba en un gobierno que se basa en sobornos y ofrendas para el perdón de los pecados. Sin embargo, además de tener un origen histórico, la corrupción proviene de nuestra propia naturaleza humana. Es decir, los humanos tenemos por dentro el potencial de ser corruptos, ya que como personas intentamos ser mejor que los demás. Sin embargo, unos en lugar de lograr esto por su propio esfuerzo, se aprovechan de los demás y los pisotean para así conseguir lo que quieren, a costa del sacrificio y esfuerzo de otras personas. Aunque se puede apreciar la corrupción en diversos lugares, como lo es la policía o compañías e incluso ciertas escuelas, el lugar en el que más se puede apreciar la corrupción, especialmente en Latinoamérica, es el gobierno. Aunque a rasgos generales la corrupción y la corrupción política son muy parecidas, la diferencia es que en la corrupción política se abusa del poder que ocupa un político o política para así conseguir un beneficio propio, en general un beneficio monetario. Con esto pasamos a lo que más nos interesa, como el poder puede crear corrupción y por ende abusar de este poder. Para empezar, tenemos que definir qué es el abuso de poder. El abuso de poder, a grandes rasgos, es usar la autoridad con la que cuenta una persona para así poder alterar las cosas a su favor. Tratar de un modo no adecuado a sus subordinados o simplemente pasar por encima de la ley. Ahora que ya tenemos claro todos los conceptos que necesitamos, podemos empezar a cuestionarnos filosóficamente por qué las personas con poder, en la gran mayoría de los casos, abusan de él y por qué se convierten en personas corruptas. ¿Tú por qué crees que pasa esto, Diego? Bueno, sinceramente yo creo que esto pasa principalmente porque las personas, al tener un poder mayor a una persona común, deciden obtener a cualquier tipo de beneficio económico y acuden a este tipo de acciones, las cuales son mal vistas tanto por la sociedad como todos. Y pues básicamente para obtener un beneficio propio. ¿Tú qué opinas? Bueno, en mi opinión yo creo que aunque hay personas con poder, siento que los que principalmente llegan a ser corrompidos son esas personas que empezaron de cero, que tenían un origen humilde y pobre, pero a la vez noble. Sin embargo, cuando tuvieron una pizca de ese poder, cambiaron completamente, ya que sintieron que era estar del otro lado del espejo y eso los alteró completamente, ya que su visión del mundo cambió. Ya no ven las cosas como eran antes, ya no sienten, ¿cómo decir? Ya no piensan en los demás como sus iguales, sino como alguien inferior. Me pareció muy interesante tu opinión. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre Lord Edward Acton? No hemos conocido, ¿acaso era un filósofo? No, era un político e historiador. Él dijo una frase que queda perfecto con el tema que estamos discutiendo. Él dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En tu opinión, ¿qué intentaba decir con esta frase? Bueno, yo siento que lo que intentaba decir es que es justo lo que dije antes, que mientras más poder gana una persona, mientras más beneficios tiene, mientras más respeto genera de otras, una parte de su humanidad se va perdiendo y poco a poco esa humanidad desaparece completamente. Y como dice Lord Acton, desaparece absolutamente.
Bueno, yo siento que lo que intentaba decir es que mientras más poder tiene una persona, pues básicamente lo mismo, ¿no? Como que se van corrompiendo, van diciendo, no, pues yo quiero mi propio beneficio y se encierran en sí mismos y en lo que ellos piensan para conseguir lo que quieren. Y pues cuando una persona tiene el poder absoluto, no piensa más que en sí mismo. Bueno, yo siento que eso se puede ver en muchos políticos de Latinoamérica, como Maduro en este caso, o en el pasado el dictador Porfirio Díaz. Sí. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.